que nos permite reunirnos, y como hablaba el hermano Héctor ahora, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar entre hermanos, estar juntos. Nosotros a veces no apreciamos eso. Entonces el Señor nos perdone y también nos ayude a poder ser conscientes de aquello que a veces nosotros menospreciamos. La comunión y el podernos edificar los unos a los otros. Entonces, amén. Vamos a continuar con el estudio de Timoteo en la parte donde habíamos quedado. La última vez compartió el hermano Héctor el domingo pasado. Y vamos en el capítulo 4, el hermano Héctor compartió desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces quisiera leer pues desde esa parte para que pudiéramos tener el contexto completo de lo que el Señor nos quiere hablar hoy por el resto de la palabra. Entonces desde el versículo 1 del capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ahí continúa en el versículo 6, hay un subtítulo que pone en la Sociedad Bíblica, pues quisiera leer la parte completa hasta el verso 16, y ya vamos mirándolo de a poco. Dice, desde la parte de atrás: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces pues vamos a empezar desde el versículo 6. La verdad, leí este pasaje esta semana y el Señor me mostraba varias cosas que uno dice que la palabra tiene tanta riqueza que la verdad que un hermano puede hacer un estudio hoy y otro mañana, y el Señor siempre nos va a mostrar algo que Él nos quiere mostrar desde diferentes aspectos, ¿no? Entonces aquí dice en el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí Pablo le viene hablando a Timoteo lo que él le venía hablando desde el versículo 1 del capítulo 4, que era lo que el hermano Héctor compartía el domingo pasado, que en los postreros tiempos van a haber hombres que apostatarán de la fe. Me llama la atención que es una advertencia que le hace Pablo constantemente a Timoteo en las cartas, ¿no? En la primera carta y en la segunda carta que Pablo le da a Timoteo. Ya que en ese tiempo habían bastantes falsos maestros, y ya hoy en día nosotros también vemos que en esos tiempos también. En los postreros tiempos habrán unos, también dice el versículo. Nosotros nos damos cuenta que el Señor es bueno y quiere advertirnos. Primeramente aquí Pablo le está hablando a Timoteo, que era el joven que iba a quedar encargado de la iglesia en Éfeso,
pero también nos viene hablando a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, ahí me llamaba bastante la atención cómo Pablo sufría porque verdaderamente hubiera un cuidado de las falsas doctrinas. Y él lo va a decir ahí. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo que si él no se descuida de lo que él le viene hablando, él va a estar bien alimentado. O sea, ya él está hablando como una persona que come saludablemente, ¿no? Es una persona que verdaderamente no va a tener problemas de salud, va a estar siempre saludable porque está comiendo bien. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo con la parte de la doctrina. Dice, y de la fe, las palabras que has seguido. Me llama bastante la atención esto, hermanos, y pues es para no descuidarlo nosotros, que debemos perseverar constantemente en la palabra. Y lo que ahorita hablaba el hermano, nosotros no descuidar a veces las reuniones en donde precisamente recordamos las doctrinas, ¿no? Las doctrinas que el Señor nos ha dejado en la palabra como iglesia. También a veces nosotros nos podemos equivocar y hay hermanos que nos corrigen, o sea, nos podemos corregir los unos a los otros, pero tenemos que estar en comunión constantemente, siempre estar juntos y estar perseverando en la palabra para que podamos estar bien alimentados. Si no, vamos a tener problemas, pues vamos a sufrir desnutrición. Amén. Y sigue en el versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahí hay una, bueno, ahí Pablo le dice a Timoteo como que no se preocupe por todas aquellas cosas que escucha de un lado y de otro, ¿no? En ese tiempo, bueno, esto los hermanos más estudiosos dicen que había una señora que se dedicaba a las fábulas y a los cuentos estos y regaba los cuentos y a veces la gente le ponía bastante cuidado a eso, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, oiga, ni siquiera les ponga cuidado. A veces nosotros nos metemos en conversaciones en las que ni deberíamos estar. Nosotros debemos ir a la palabra del Señor, a la doctrina, y a las palabras que nos van a nutrir verdaderamente. Pablo le dice a Timoteo, ni las escuche, vea, deséchelas. A veces nosotros también perdemos el tiempo mirando bobadas, cosas que no nos edifican, ¿no? Cosas que verdaderamente no nos van a nutrir, no nos van a llevar a nada bueno. Y aquí hay algo también bien importante. Cuando Pablo le dice ejercítate para la piedad, me parece algo que marca pues la parte de ese capítulo 4. Y Pablo habla ya como de un ejercicio, ¿no? Ahí la palabra dice ejercítate, es la palabra gumnazo en el griego, que es donde viene gimnasio, y la palabra piedad es una palabra que en el griego se dice eusebia, ¿no? Se escribe eusebia, que significa como un sometimiento absoluto al Señor. Entonces me llamaba bastante la atención esa parte. A veces, bueno, pues yo no tengo nada en contra del ejercicio, ¿no? O sea, una persona que hace ejercicio pues también va a tener su cuerpo saludable, pero el problema es cuando el ejercicio corporal se vuelve su centro, ¿no? O sea, el Señor nos permite hacer muchas cosas en libertad, pero siempre quiere que Él sea nuestro centro, ¿no? Y nos dice Pablo, ejercítate para la piedad. Y me llama bastante la atención esa palabra eusebia, ¿no? Me parecía algo muy como que resalta bastante, porque esta palabra también aparece bastante en las cartas pastorales. O sea, es una palabra que verdaderamente va a caracterizar a una persona que ha sido llamada al ministerio, y no solo una persona llamada al ministerio, sino todos los hermanos, porque todos hemos sido llamados de una u otra manera, ¿no? Porque en una parte dice que todos fuimos hechos reyes y sacerdotes de nuestro Dios, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que el único que se debe ejercitar para la piedad es el hermano que está al frente predicando, o el hermano que está encargado de esta cosa o la otra, pero el Señor nos llama a la piedad a todos los creyentes. Nosotros debemos estar ejercitados en ese sometimiento a Dios. Bueno, hay una parte de un hombre piadoso que yo miraba en Hechos de los Apóstoles 10, no sé si quieren, vamos. ¿Hechos 10? Sí, Hechos 10 de Cornelio. Me llamaba la atención porque ahí él muestra lo que hace una persona piadosa, ¿no?
O sea, lo que es ese ejercicio de la piedad o ese sometimiento a Dios, que conlleva la oración, la lectura de la palabra, el permanecer en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en el estudio personal de la escritura, todas estas cosas. Entonces, en Hechos 10, no dice ahí. En Hechos 10, 1, ¿sí ya lo tengo? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces me llama la atención eso, un hombre que siempre estaba ejercitándose en la piedad. Y obviamente no por esos ejercicios de la piedad nosotros vamos a ser salvos, porque más adelante, si leemos el capítulo completo de Hechos 10, es un relato bastante largo, que si cada uno lo quisiera leer personalmente en la casa, vemos que todas estas cosas, más adelante lo voy a leer un poco más para que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora unos hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces vemos como todo eso que ejercía un hombre piadoso iba a hacer que un apóstol llegara a su casa a predicarle el evangelio y esa persona fuera salva. Entonces ya como salvo, yo creo que él no dejó ese ejercicio de la piedad. Él siempre permaneció en sus oraciones, y aún el ejercicio de la piedad también habla de algo ahí que es el ofrendar, ¿no? O sea, a veces nosotros dejamos eso de un lado, ¿no? Y eso también es parte de la piedad de la que el Señor quiere, que nosotros participemos de estas cosas. Entonces si quieren volvemos ahí al capítulo 4, 7. Entonces el ejercicio de la piedad. Hay una enseñanza buena de Pablo David que se llama así, ejercicio de la piedad. Ahí tiene un tesoro. Entonces acá dice Pablo, ¿por qué el ejercicio de la piedad es provechoso? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces ahí creo que es muy claro, ¿no? Aparte yo a veces veo, hace poco vi una imagen de un meme en internet, donde muestran a los jugadores de fútbol, a Ronaldo y a Maradona, todos gordos. Entonces estos hombres hicieron ejercicio toda su vida y ya hoy en día ¿cómo están? Ya a los 45, 48 años. Hermano, pero el ejercicio de la piedad nos va a tener en forma en esta vida y en la venidera. Y a veces nosotros cuidamos bastante el cuerpo y no sabemos si vamos a vivir un día más. Y es bueno cuidar el cuerpo, ¿no? Porque el Señor también dice que es templo del Espíritu, ¿no? Y como decía, yo no estoy en contra del ejercicio ni nada de estas cosas, pero es más importante lo eterno. Entonces, es más importante el que nosotros podamos ser hallados sin mancha delante del Señor y poder vivir una vida agradable en la tierra, porque eso verdaderamente honra al Señor y hasta nosotros mismos nos hace sentir de una manera bien, ¿no? O sea, un cristiano piadoso uno lo puede ver y uno dice, ese hombre es una persona que está constantemente en la oración, no está quejándose, es una persona que tiene a su familia en sujeción, o sea, es una persona que esa bendición hasta acá en la tierra lo alcanza. Es una persona que uno empieza a ver de una manera, de que vive de una manera como Dios le agrada. Y Dios bendice eso. Por eso el Señor nos dejó esto escrito, que nos ejercitemos en la piedad, hermano, que no desfallezcamos en el perseverar en la oración, en las reuniones, en la lectura de la palabra. Y yo sé que a veces es difícil, ¿no? Porque también el Señor dice en una parte, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero entonces en ese ejercicio es donde el espíritu va a tomar forma. De verdaderamente Él va a empezar a enseñorearse de la carne. Y sé que a veces nosotros fracasamos, que lo intentamos una semana, un mes, y ya el segundo mes no lo volvemos a intentar y caemos.
Hermanos, pero hay que confiar en el Señor, porque Él es el que nos ayuda y el que pone el querer como el hacer. Debemos ejercitarnos en la piedad, debemos entrar en ese gimnasio tan hermoso donde el director es el Señor mismo. Entonces, ahí sigue, bueno, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ahí en el 8. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Qué bonito. Bonito también ver que aquí el Señor nos habla de que, bueno, nos confirma muchas veces de que esta vida no lo es todo, sino que hay una venidera. Y ahí, en el 9, dice Pablo: palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Ahí también me llama bastante la atención como él coge y dice: esta palabra es verdadera. Esto que yo les estoy hablando es tan cierto que deberían escucharla todos los hombres y todos la deberían recibir, pero nosotros damos cuenta que a veces no es así. Muchos han rechazado la palabra del Señor. Y Pablo aquí viene hablando de todas las palabras que le viene hablando Timoteo desde el capítulo 1, ¿no? Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Yo decía, qué bueno que el Señor nos ha dado la gracia para haberla recibido, que la podamos guardar. Entonces, la palabra del Señor es verdad. Y ahí en 2 Timoteo 3:16 dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, para instruir al hombre en justicia y enseñar al hombre en toda buena obra, ¿no? Entonces por eso es fiel que nosotros vengamos aquí a escuchar la palabra del Señor. Podamos reunirnos y podamos alabar al Señor por su palabra. Aquí dice en el 10: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué bonito ver que esto sí fue una verdad en la vida de Pablo. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Creo que ahí es suficiente leerlo, nomás, y no darse cuenta que verdaderamente Pablo sí sufrió y trabajó porque esto es verdad. Él sufrió el oprobio, estuvo en cárceles. Más adelante creo que en una parte de la misma carta le dice a Timoteo: usted fue testigo del sufrimiento y de los males que me causaron algunos. Pero verdaderamente Pablo estaba tan lleno del Señor, o sea, tan convencido de esta verdad, que lo había salvado a él, ¿no? Habiendo sido un blasfemo, como él lo dice en el capítulo 1, dice: el Señor me constituyó predicador habiendo sido yo un blasfemo. Entonces uno dice: uy, qué tremendo. Y ese hombre verdaderamente se entregó al trabajo por la obra del Señor. Se entregó y sufrió oprobios, ¿no? Cárceles, azotes, persecución, abandono de los mismos hermanos. Y uno puede decir: uy, Señor, que nosotros podamos trabajar de esta misma manera, que nosotros podamos decir que hemos sufrido oprobios y nos esforcemos día a día para poder llegar un día a decir: verdaderamente trabajamos y somos por lo menos siervos inútiles. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Acá hay algo que dice, bueno, Pablo dice, lo voy a volver a leer, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Ahí hay algo bonito también, hay una esperanza, la que él habla ahí en 2 Timoteo, no recuerdo el pasaje, voy a ver si lo encuentro aquí. Dice, un versículo, no sé si alguno sabe el número, donde dice: y a todos los que aman su venida. Creo que está en 2 Timoteo. ¿A todos los que aman qué? Su venida. 4:8. De segunda, ¿cierto? Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba convencido de que, pues nosotros también estamos convencidos de que el Señor vuelve, que Él es el, y esperamos en Él, esperamos la venida. Y para esperar esa venida debemos poner en práctica lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Vivir una vida de piedad, vivir una vida sujeta al Señor, estando en comunión, estando juntos. Porque esperamos en el Dios viviente. Qué bonito. Qué bonito. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Aquí también hay algo que vale la pena aclarar, y es ahí que donde dice Pablo, ahí en el 4:10, dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Hay algo que se llama universalismo, que habla más que todos los católicos, que dicen que todos los hombres ya son salvos por el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Pues podemos ver que en varias partes de la Biblia pues pareciera que fuera así, ¿no? O sea, pareciera que diera a entender, pero si no leemos la parte completa, ¿no? Ahí en Juan 3:16, no sé si leemos que también pareciera que fuera así, pero el mismo Señor lo va a corregir, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí habla del creer. O sea, el Señor ha dado a su Hijo como el medio de la gracia. O sea, la única forma en la que el hombre se puede salvar es por lo que Dios hizo, por el sacrificio de Cristo. O sea, no hay otra manera, ni por las obras, ni por ninguna otra cosa, porque la Biblia nos muestra que todo el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, ¿no? O sea, el hombre ha sido alejado completamente del Señor. Y ahí, bueno, pareciera que Pablo le dijera, oiga, todos los hombres son salvos. Pero ahí mismo, otra vez en el 4:10, ahí, para aclarar, dice que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. O sea, Pablo llega a afirmar, sí, o sea, el Señor es el medio de gracia para que todos se salven, pero se van a salvar los que creen. O sea, en cierta manera el que está vivo puede ser salvo, pero tiene que creer en el Señor. Entonces también para que nosotros, bueno, entendamos esta parte, porque a veces hay versículos en la Biblia que uno dice, pareciera que se contradijera, ¿no? Pero en ninguna parte hay una contradicción. Por lo mismo que decía ahorita, que en 2 Timoteo 3:16 dice que es inspirado por Dios. O sea, es un libro perfecto. Bueno, hermanos, y ahí seguimos en el 11. Dice, esto manda y enseña. Pablo le dice a Timoteo nuevamente que lo enseñe. O sea, como que es algo constante. Y esto ordénelo, dígale a los hermanos, anímenlos a que verdaderamente ellos caminen en estas cosas. Mándelo y enséñelo. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, no traje la Biblia. Voy a buscarla aquí, que tengo la versión. Me gusta como lo dice esa versión. El 4:11. La estaba leyendo. Dice, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Hermanos, por eso a veces todos debemos ser insistentes en las reuniones de la enseñanza de la palabra, o sea, el aprender de la palabra, porque el Señor mismo nos va a mostrar a todos, ¿no? Entonces por eso otra vez como que el Señor eso es lo que nos quiere hablar, que persistamos en estas reuniones, que no las menospreciemos, como oraba ahorita el hermano. Debemos ser instruidos en las cosas que el Señor, en la voluntad del Señor, hermanos, porque ni siquiera es en lo que nosotros queremos instruirlos, sino en lo que el Señor quiere instruirnos a nosotros. Entonces creo que eso es
más o menos en lo que el Señor nos está hablando a todos. Ahí en el 12, sigue. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no? Timoteo es un joven. La palabra para joven en el griego es denaias, que quiere decir como un joven menor de 40 años. O sea, puede ser que Pablo le está hablando a una persona entre los 30 y los 40, 30 a 35 años. Y él le está diciendo, es una persona joven, no le está hablando Pablo que es un experimentado, es una persona que ya está casi a 3, 4 años de partir con el Señor. Le está diciendo, vea, usted es una persona joven, pero le va a decir esto, pero sea un ejemplo. O sea, si usted es un ejemplo, su juventud no va a ser, o sea, una forma para que las personas lo menosprecien, sino con su vida de ejemplo, usted va a generar que en cierta manera que las personas vean al Señor en él y no lo menosprecien, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a menospreciar a los más jóvenes. Entonces, no, si viene a hablarme alguna cosa del Señor, no se lo recibo porque este no tiene barba. Así somos nosotros a veces. Pero entonces Pablo le dice a Timoteo, oiga, sea un ejemplo, porque eso es un joven. Y ahí le dicen que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en las cosas que el Señor le ha estado hablando, en la conducta. O sea, no a veces es necesario saber mucho, sino vivirlo. O sea, en su conducta. Le dice en amor, porque a veces también nosotros podemos saber mucho, vivir, pero podemos ser personas amargadas o como llenas de resentimiento y hasta incluso orgullosas, como esto. Acá hay una palabra que es espíritu, que la trae Reina Valera, pero que en el griego no está. Me llamó la atención. Fe y pureza. O sea, Pablo le dice a Timoteo, sea ejemplo en esto. La palabra espíritu no está en el texto original. Dicen que la agregaron por los muchos manuscritos que hubieron, la pusieron en Reina y Valera, y hubo algo bonito que escribió un hermano, no recuerdo el nombre, no tomé la nota. Él decía, qué bueno es que esté este espíritu, porque él se está refiriendo a lo que nos impulsa a nosotros desde adentro a hacer las cosas. Y él decía, a veces nosotros tenemos más emoción para ver un partido de fútbol o para hacer cualquier otra cosa que para dedicarnos a las cosas del Señor, para dedicarnos a ser ejemplo en las cosas del Señor. Y yo decía que tremendo, o sea, como que me causó curiosidad lo que el hermano decía, y que el Señor nos ayude a tener ese espíritu dispuesto. Por eso debemos estar en el gimnasio de la piedad, hermanos, ejercitarnos para que verdaderamente podamos tener ese espíritu ferviente, podamos ser ejemplo. Bueno, yo hablo como un joven, pero muchos somos jóvenes en el Señor, entonces podamos ser ejemplo a los demás en conducta para que el nombre del Señor no sea blasfemado, ¿no? O sea, si tanto amamos al Señor, nosotros no quisiéramos que hablaran mal de Él por culpa nuestra. Entonces que el Señor nos ayude a tener una vida como el Señor mismo la pide, como Él mismo nos ayuda a llevarla. Porque ni siquiera a veces es de nosotros mismos, sino que Él desde adentro empieza a hacer la obra. Pero nosotros también tenemos que disponernos. Nosotros también tenemos que ir ahí a la mano del Señor, ¿no? O sea, de la mano del Señor haciendo estas cosas. Dice, aquí sigue Pablo diciéndole a Timoteo, entre tanto que voy, en el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo sigue insistiendo en lo mismo. O sea, Timoteo, ocúpese en la lectura, ocúpese en estudiar profundamente las cosas, porque verdaderamente es importante, hermanos. Es importante que nosotros sepamos de doctrina. A veces una persona dice, no, la teología es solo para el aula de clase, pero nosotros debemos conocerla todos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. Todos debemos estar bien fundamentados en las verdades fundamentales, bueno, haga la redundancia, de lo que el Señor quiere, o sea, de lo que el Señor reveló en su palabra, en aquellas cosas que son verdaderamente importantes, porque por ahí empiezan a meterse las herejías, las cosas que apartaron a unos y a otros, y ahí, bueno, Pablo lo dice, no recuerdo si es atrás o adelante, que Himeneo y Alejandro dijeron que la resurrección ya se había efectuado. O sea, ellos mismos
Y Pablo le dice, vea, porque yo fui testigo, persista en la lectura. Usted debe saber profundamente las cosas que el Señor ha revelado. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros estudiemos personalmente, nos reunamos como iglesia y hagamos preguntas, ¿no? De cosas que a veces nosotros decimos, no, pero es que si pregunto me van a decir que yo soy un bobo, ¿no, hermanos? Nosotros debemos preguntar. Nosotros debemos preguntar acerca de la Trinidad, acerca de la encarnación del Hijo de Dios, acerca de cada cosa fundamental. Como hablaba Cristian, ¿no? O sea, hace 15 días, o sea, el misterio de la piedad, muchas cosas que son tan profundas en la palabra, nosotros debemos saberlas a profundidad, porque nos vamos a encontrar con uno u otro que quiere desviarnos de esa verdad, ¿no? De hoy en día que abundan tantos y que Pablo hacía la advertencia, ¿no? O sea, mire, van a haber muchos falsos maestros. Ya en ese tiempo lo sabía y ahorita los vemos mucho más, ¿no? Nosotros hoy en día salimos y vemos nomás los que se paran todo el día con un carrito ahí repartiendo revistas que niegan verdaderamente la deidad del Hijo de Dios. Nosotros debemos saber profundamente estas cosas. Por eso Pablo le dice, ocúpese de la lectura. Ocúpese de la lectura. Y él le dice dos cosas más, la exhortación y la enseñanza. Hace 15 o 20 días, no recuerdo, en Teusaquillo el hermano Héctor hablaba de la exhortación. La palabra exhortación es como animar al hermano, no es un vaciador, no es, oiga, lo voy a vaciar para que eso, sino es animar a mi hermano, o sea, animarlo para que él pueda andar en el Señor. ¿Sí? Muchos nos desanimamos, ¿no? O sea, constantemente estamos desanimados. El Señor nos deja como hermanos para que nos animemos los unos a los otros, para que nosotros nos digamos, oiga hermano, sí es difícil, pero el Señor nos ayuda. O sea, venga, oro por usted, nos visitemos, estemos constantemente los unos a los otros. Me pareció también lo que el hermano hablaba, no sé si era hace 8 días o 15 días, que en la reunión dijo que nosotros muchas veces nos guardamos las cosas. Debemos animarnos los unos a los otros, a no guardarnos las cosas, no llevar las cargas a escondidas, porque como iglesia nos podemos ayudar. Y ahí le dice Pablo a Timoteo, y la enseñanza, o sea, una cosa va a la otra, ¿no? Nosotros debemos animar a nuestro hermano, pero enseñarle cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, no se quede solo en, oiga, vaya y haga esto, sino hágalo, pero hágalo de esta manera como el Señor lo dice. O sea, una cosa va ligada a la otra, no podemos separarlas. Amén. Ahí en el 14, aquí también, bueno, el Señor me llamó bastante la atención varias cosas. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio, del presbiterio. Qué pena, gracias. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí Pablo le habla a Timoteo de algo que le fue dado a él. El don, ¿no? Habla del don. El don, la palabra es como, entendiendo un poco mejor, es como un regalo, algo que el Señor nos ha dado a cada uno en particular. Pablo le dice, oiga, no lo descuide. Yo pensaba en algo, no sé, me acordó que el hermano la otra vez me decía que yo a veces no cuido mis cosas, porque yo tenía moto y la dejaba hasta con las llaves pegadas, el casco ahí, y me vengo en la cicla de mi hermano y le echo candado, porque yo debo entregársela a él como él me la entregó. Yo pensaba, yo decía, oiga, el don no es de nosotros, el don nos lo dio el Señor, y el Señor mismo nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que nosotros hicimos con eso. Y ahí en Mateo 25 está la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le fue dado 5, a otro le fue dado 2 y al otro 1. Hermano, nosotros tenemos que cuidar eso o sea, con tanto. Yo me acordaba y yo llegué y decía, oiga, sí, esto no es mío, yo debo cuidarlo más, porque es muy delicado, ¿no? El día que el Señor venga a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros, que nosotros podamos decirle al Señor, mira, me diste 2, te devuelvo 4. Entonces, hermano, me llevaba a pensar bastante en esa parte. A veces lo mismo vuelvo y digo,
todos tenemos un don en lo que el Señor nos ha dado, no solo el que está al frente hablando o el que está viajando o el que está haciendo una cosa o la otra, sino el Señor a todos nos ha dado algo. Ahí mismo dice en la parábola, según la capacidad de cada uno. En Mateo 25, no sé hermanos, si quieres la leemos para que podamos... Creo que está en 25, 14. Dice, ¿la tiene? En el 15. Sí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo pensaba bastante en eso. Tremendo, ¿no? El Señor nos ha dado a todos algo para que nosotros le sirvamos a Él. No es para servirnos nosotros, ¿no? Para ponerlo al servicio de Él. Hermanos, y nosotros debemos cuidarlo y debemos ponerlo al servicio del Señor y al servicio de su casa. Entonces debemos cuidarlo, como le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, vemos que el Señor a Timoteo lo llamó como pastor de una iglesia y él debía dar cuentas por eso que el Señor le había encomendado. Y así mismo cada uno de nosotros, a veces nosotros decimos, pero es que yo no sé hacer nada, no, el Señor a veces a unos los llama a estar intercediendo, a otros a ofrendar, dice la palabra, unos de generosidad, y las varias listas que hablan en Romanos, en Corintios y en Efesios, acerca de los dones. Entonces cada uno tiene algo, hermano, ninguno le ha sido negado. Si ha recibido al Señor, el Señor le ha dado algo para que haga, y mayormente el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo, que también es nuestro regalo. Entonces, hermanos, que nosotros nos ocupemos de cuidarlo. Ahí habla algo que dice Pablo también, que dice que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Entonces ahí podemos ver que, bueno, como acá en el capítulo, en el 1:18, decía, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos en las milicias. O sea, entender como si el Señor le hubiera mostrado algo a los ancianos en la iglesia de que este hombre iba a ser llamado para un servicio especial
el Señor lo había puesto, ¿no? Y vemos eso también ahí en Hechos de los Apóstoles 13, en el llamamiento de Pablo y de Bernabé, ¿no? Que también el Espíritu mismo fue el que los colocó, el que los nombró. Y el presbiterio les impuso las manos, los reconoció y los envió a la obra. Entonces ahí vemos también eso y lo dejamos como claridad, ¿no? No es que llega una persona y se pone, sino que el mismo Señor es el que lo levanta, y el presbiterio lo reconoce con la imposición de la mano, de las manos. Y seguimos. Ahí en el 15. 4:15. Dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra vez, no. Pablo vuelve y le dice, oiga, ocúpese de esto, hermano. O sea, como que es algo constante. Ocúpese, guarde, enseñe, persista, esté atento, porque es verdaderamente lo que nos falta a nosotros. Hermano, nosotros a veces no nos ocupamos de las cosas del Señor como debiéramos ocuparnos. Nosotros nos ocupamos muchas veces más de lo personal, ¿no? Que no es malo porque el Señor también lo da, pero el Señor quiere que nos ocupemos de los negocios de Él, y Él se va a ocupar de los nuestros, ¿no? Él se va a ocupar de lo que nosotros necesitamos, pero nosotros damos vueltas ocupándonos de nuestros negocios, y el Señor dice, hasta que lo suelte yo le voy a ayudar. Entonces, vea, Pablo le dice, ocúpese de esto personal. Si el Señor ha llamado a un hermano a la obra, a él no le va a faltar el pan. Si el hermano ha llamado a algún hermano a algún servicio, el Señor no lo va a dejar avergonzado, hermano, en ninguna cosa. Entonces nosotros debemos ocuparnos de las cosas porque se nos olvida. Y yo lo digo personalmente, a mí me pasa constantemente. Pero el Señor mismo es misericordioso y nos habla, ¿no? Dice, permanece en ellas. Ahí otra vez, debemos permanecer, ¿no? Que no es solo ocuparnos un día y al otro día dejarlo de hacer, sino nuevamente el ejercicio de la piedad, permanecer. O sea, uno ve a esas personas que permanecen en el gimnasio, ¿no? Nosotros debemos permanecer en la piedad. Yo otra vez digo, no tengo nada contra el ejercicio, pero permanecer en la piedad, permanecer en las cosas que el Señor nos manda. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermanos. A veces hay algo que nosotros notamos y vemos, que a veces uno dice, bueno, hermano, pero nosotros nunca vivimos una vida, de pronto caemos un día en cierto pecado, en tal cosa, en esto y lo otro. Pero ahí dice Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que las demás personas vean que verdaderamente nosotros vivimos en el Señor, que vivimos una vida de santidad, que vivimos una vida de gozo, una vida llena del Señor, ¿no? Porque permanecemos en eso, permanecemos en el Señor. Es que el Señor mismo nos lleve a eso, permanecer en estas cosas. Y que las demás personas vean, y las demás personas también se acerquen a preguntar, oiga, ¿usted qué tiene? Es que el Señor nos ayude en esto a todos, a ocuparnos en estas cosas, permanecer en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A veces también vemos esto, que es triste ver a hermanos que constantemente caen en cosas que hacen que el nombre del Señor sea blasfemado, ¿no? O sea, en vez de traer a las personas a Cristo, son piedra de tropiezo, o somos piedra de tropiezo, ¿no? Es que el Señor nos ayude a permanecer en las cosas para que las demás personas quieran acercarse al Señor. Bueno, hermanos, y en el 16 hay dos palabras que el Señor me llamó bastante la atención. En el versículo 16, voy a leerlo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ay, hermanos, me llamó bastante la atención eso. O sea, si usted puede caminar como un cristiano verdadero, puede tener buen conocimiento, puede tener una vida de piedad y todo eso, pero no nos olvidemos que dentro de nosotros mora el mal,
todavía, ¿no? O sea, hasta que el Señor venga, estemos con Él en gloria, vamos a vivir. Pablo le dice a Timoteo, oiga, tenga cuidado de usted mismo. Yo creo que Pablo le habla desde la experiencia, ¿no? O sea, desde la experiencia de un hombre que dice, este aguijón, esta cosa, o sea, constantemente él sabía que dentro de él no moraba el bien, como lo decía en Romanos 7. Nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos por dentro. A veces nosotros podemos hablar muy bonito, nosotros podemos ser muy serviciales en muchas cosas, pero debemos tener cuidado de nosotros mismos porque esas cosas nos pueden llevar al orgullo, nos pueden llevar a ensoberbecernos, a creernos mejor que los demás hermanos, a menospreciar a los demás y incluso a dejar crecer cosas muy pequeñas, ¿no? Pablo le dice, tenga cuidado de usted mismo, tenga cuidado de usted mismo. O sea, nosotros debemos diariamente, Señor, ayúdame porque dentro de mí no mora el bien. Pero gracias al Señor que da el Espíritu de vida, pero debemos vivir constantemente teniendo cuidado de nosotros mismos. Nosotros debemos guardarnos de lo que hay dentro de nosotros, que a veces parece bueno, pero va mezclado, ¿no? Lo único bueno que hay en nosotros es el Señor, hermano. Sí. Entonces el Señor, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y vuelve y le repite, ¿no? Y de la doctrina. Yo me puse a enumerar así cuántas veces, creo que hay más de 9 o 10 veces donde Pablo le habla, solo en la primera carta a Timoteo, de doctrina. O sea, le dice, oiga, otra vez, lo que hablamos ahora, ¿no? O sea, conocer profundamente esas verdades fundamentales que el Señor nos dio en su palabra, que son muy importantes para la iglesia, que es la columna de la iglesia, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos edificados. Aquella roca que le dijo el Señor a Pedro que era sobre donde él iba a poner su iglesia, ¿no? Que era la confesión de él y las otras grandes verdades, ¿no? La salvación por la gracia, nuestra salvación no se pierde. Todas estas cosas nosotros las debemos conocer, hermanos. Nosotros debemos estar ahí instruyéndonos, leyéndolas. Vuelve y le dice Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí pareciera que fuera un pasaje difícil, ¿no? Como, oiga, Timoteo se va a salvar por obras, por perseverar en esto y en lo otro. Pero cuando uno se pone a mirar, a leer la carta completa, los versículos y los capítulos son una ayuda, pero cuando uno lee la carta completa sin los versículos, ni los títulos, ni eso, sino completa, nosotros nos damos cuenta que Pablo le está advirtiendo de los falsos maestros a Timoteo, de la doctrina, lo que veníamos hablando ahora, y le está diciendo, oiga, persista en ello, porque si usted hace esto, se va a salvar de la mala doctrina, se va a salvar de los falsos maestros, se va a salvar de todas estas cosas, ¿no? O sea, Pablo le está hablando de la salvación de eso, no de la salvación de nuestra salvación eterna. Y le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Entonces, si nosotros perseveramos en estas cosas, vamos a estar, ¿cómo se podría decir? Como inmunes, se podría decir, a las herejías que vienen de afuera, ¿no? Y también vamos a hacer que los hermanos que se acercan a nosotros, que tal vez son nuevos o los que llegan, porque el Señor mismo los va trayendo, y a los que nosotros les predicamos, que se acerquen y estén nutridos de la palabra de verdad. Puede ser como aquello que dice Pedro, con una leche espiritual no adulterada, ¿no? Que ellos puedan alimentarse, puedan crecer. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Eso era lo que yo repasé. Pronto quedaron otras cosas que el Señor no quiso que compartiera. Y si algún hermano tiene algo más para agregar, pues con libertad. Pues, hermano, no sé, doy gracias y seguimos ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, da gozo a nuestro corazón, Señor, da vida. Pedimos que tú nos ayudes en todas estas cosas, Señor, a ser personas que se ejercitan en la piedad, Señor. Ser personas que verdaderamente anhelen honrarte, Señor. Padre, perdónanos porque a veces hemos fallado en muchas cosas de las que hemos hablado hoy, Señor, pero
Sabemos que tú tienes misericordia y por eso nos traes a ti, Señor. Te damos gracias porque tú no te quedas callado, Señor, porque tú eres bueno, Señor, siempre nos oyes, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a perseverar en esto, Señor. Guárdanos de las falsas doctrinas, Señor, guárdanos de los falsos maestros, Señor. Y ayúdanos a perseverar en la palabra de vida, Señor. Pedimos que bendigas a cada uno de los que oyeron, Señor, y a mí, Señor, que tú nos ayudes verdaderamente a poder presentarnos como obreros aprobados delante tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.